Una vez más, muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecer también a los 4 panelistas, representantes de 4 de las candidaturas presidenciales de este año 2017. Agradecer su tiempo, su buena disposición para acompañarnos la mañana de hoy, acompañar al sector cooperativo en esta actividad que para nosotros es de la mayor importancia y relevancia, y que complementa el primer panel en donde hemos escuchado las experiencias en materia de políticas públicas orientadas al desarrollo cooperativo de la Argentina y el Uruguay. La metodología de este segundo panel consiste fundamentalmente en una primera intervención de aproximadamente unos 15 minutos de cada uno de los panelistas, y a modo de cierre hay una segunda intervención de un par de minutos en donde quisieran reafirmar algunos de los planteamientos, profundizarlo y también poder reflexionar en torno a los planteamientos de los otros 3 panelistas. Entonces queríamos agradecer a Nicolás Grau en representación de la candidatura de Beatriz Sánchez, a Guillermo Larraín en representación de la candidatura de Carolina Goich, a Tomás Flores en representación de la candidatura de Sebastián Piñera y a Rodrigo González en representación de la candidatura de Alejandro Guillet, que nos acompañan la mañana de hoy. Y sin más, porque yo soy aquí el que estoy sobrando, yo sé que a los que han venido ustedes a escuchar son a los panelistas, así que dejo con la palabra a Nicolás Grau. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta presentación me voy a referir principalmente a tres aspectos. En un primer aspecto, en una primera dimensión voy a discutir una dimensión más, yo diría, más política y que engloba en general la apuesta programática de nuestra candidata Beatriz Sánchez. Luego les voy a contar un poco de en qué estamos en cada una de estas propuestas a partir del documento que ustedes nos mandaron con propuestas programáticas para el sector cooperativo. Y luego voy a referirme a algunas de las propuestas específicas que considero de particular interés. Algunas que están en el documento y otras que estamos considerando nosotros en términos de nuestro programa. En cuanto a la perspectiva general, nosotros consideramos que la economía chilena, el diagnóstico del cual parte nuestro programa es que la economía chilena tiene básicamente 3 grandes desafíos que creemos que están bastante relacionados entre ellos y que es posible un proceso de largo plazo en el que estas 3 cosas, estos 3 ámbitos que están fallando se resuelvan y empecemos a trabajar en un círculo virtuoso que nos permita tener un crecimiento a largo plazo y un crecimiento distinto. Donde uno de ellos está muy relacionado con el tema cooperativa. Déjenme partir por los que no están relacionados. El primero es que tenemos un problema de productividad muy serio. En Chile en los últimos 15 años la productividad está relativamente estancada, el país crece pero la productividad no crece y ese es un problema a largo plazo. El segundo es que tenemos un problema socio-medioambiental muy complejo. Hay conflictos medioambientales en más de 100 comunas y eso da cuenta de la dificultad, las tensiones sociopolíticas que genera nuestra estrategia de desarrollo en las distintas comunidades, donde en general se producen costos socioambientales en algunos lugares y los beneficios se van a otros lugares y esa tensión es lo que explica, ese problema es lo que explica esa tensión. Y un tercer problema es la concentración del poder económico, la mala distribución de la riqueza y la concentración del poder, donde el tema de la cooperativa es de particular interés. Como ustedes sabrán, esto por lo demás se ha estudiado bastante en la academia, en Chile hay un grupo pequeño de familias que concentra el grueso de la inversión y las decisiones económicas, y en las empresas, sobre todo las empresas convencionales, la gente que es, que llega a altos cargos ejecutivos de esas empresas, normalmente son hombres, ¿no?
hombres blancos, si me permiten, y de 5 o 10 colegios. Ese es un problema serio para nuestra economía y para nuestra democracia, porque si las decisiones económicas terminan afectando nuestras vidas desde distintas dimensiones, si hay un grupo tan pequeño y tan homogéneo que determina las decisiones más importantes de la economía, eso finalmente es una amenaza para nuestra democracia. Entonces, nosotros en nuestro programa económico tratamos de abordar estas tres dimensiones, estos tres desafíos, obviamente por razones muy directas. Me voy a centrar en el tema de la concentración del poder, que es el que está directamente relacionado con el problema de las cooperativas. Déjenme contarles además de manera muy breve que las distintas ideas que nosotros hemos levantado en nuestro programa surgieron principalmente de un proceso programático en el que hubo encuentros territoriales en más de 100 comunas, algo así como 500 encuentros, más de 10.000 personas participaron en estos encuentros, y tratamos de hacer un proceso muy transparente en que se iban levantando actas, se iban identificando consensos y luego se identificaron algunos consensos o puntos muy importantes a discutir, y uno de ellos, de hecho, una de las cosas que se votó en un plebiscito que acabamos de terminar hace una semana, fue justamente el pensar nuevas formas de propiedad y nuevas formas de organizar el consumo, la producción, en fin, donde el tema cooperativo estuvo presente, y ese voto, donde votaron participó principalmente gente que es frente amplista o que es de la militancia, votaron un poco más de 16.000 personas, un voto que tomaba 15 minutos, no era un voto tan fácil. El empujar esta agenda de cooperativas tuvo un apoyo de más del 90% de las personas que votaron. O sea, lo que yo voy a decir ahora surge de un proceso participativo donde yo diría que la gente que apoya el Frente Amplio tiene un soporte muy fuerte. Creo que además el documento que se nos envió hace un tiempo es un documento, y este foro en particular, que llega en un muy buen momento para nosotros, porque para ser muy honesto, a pesar que este es un tema que, como les acabo de decir, es muy sentido en el mundo frente amplista, hay cosas que nosotros hemos desarrollado bastante bien y que ya estaban siendo trabajadas en nuestro programa, por ejemplo, todo el tema de cooperativas de trabajo y cooperativas de vivienda. Pero teníamos bastante debilidad, teníamos áreas menos cubiertas, como por ejemplo las cooperativas agrícolas y las cooperativas de ahorro y crédito. Ustedes se pueden imaginar por el tipo de personas que participan en el Frente Amplio lo que explica de que haya más interés en algunas cooperativas y en otras. Nosotros en el mundo rural tenemos muy poca presencia todavía. Entonces este es un documento que llega muy buen tiempo, ¿no es cierto? Porque cuando uno lo lee se da cuenta que hay propuestas en cada uno de los sectores bastante específicas y que van a poder mejorar el proceso que nosotros hemos hecho de manera participativa en el Frente Amplio y robustecer nuestro programa. Por tanto, eso lo agradezco. Yo diría que lo que se expresa en nuestro programa y que es bastante coincidente con el documento que ustedes nos mandaron respecto a las cooperativas se podría dividir principalmente en dos dimensiones, ¿cierto? Cuando ustedes ven lo que se ha hecho en cooperativas en Chile, yo diría que en general hay buenas iniciativas, ¿cierto? Pero son iniciativas que son muy dispersas y que tienen un peso específico muy pequeño. Son pocos recursos, aisladas, no, para hacer... yo creo que no hay que convencerlo a ustedes de que no ha sido una prioridad política en los últimos gobiernos, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer, que yo creo que el documento eso lo hace, tanto ustedes como nuestra apuesta programática, es reconocer esas experiencias positivas que han existido, pero hacer un salto cuantitativo en términos de recursos que se asignen a estos espacios, y también pensar una nueva institucionalidad que dé un impulso con un mayor impulso. Entonces, básicamente, uno puede dividir pensar esta nueva política de cooperativa en dos dimensiones. La primera es más recursos, voy a hablar un poco de ello más adelante, y una cierta institucionalidad, una nueva institucionalidad. Más recursos que lo que hagan es que tomen recursos de un sector de la economía. Nosotros tenemos que podemos tal vez hablar más adelante, tenemos una propuesta de cambio tributario para la industria del cobre, por ejemplo. Tenemos una propuesta de cambios tributarios para los altos ingresos de Chile, que estamos proponiendo un impuesto patrimonial del 2% a las personas que tengan sobre 5 millones de dólares en activos. Y nuestra idea es justamente tomar estos recursos, ¿cierto?, y moverlos hacia otros sectores de la economía, con dos focos principalmente. El primer foco es moverlo hacia la investigación y el desarrollo, ¿cierto?
Chile tiene un déficit de investigación y de desarrollo de nuevas ideas bastante serio, un déficit que se expresa tanto en el sector público como en el sector privado. Y lo otro es moverlo hacia una apuesta democratizadora de la economía. Mover estos recursos hacia las cooperativas, mover estos recursos hacia otro tipo de empresas que no son cooperativas, pero por ejemplo están dispuestos a democratizar sus directorios, tener participación de los trabajadores allí, tener una mayor participación de las mujeres en los directorios, en fin. O sea, estamos tratando de mover recursos de un sector de la economía a otro sector de la economía para que se investigue más, para que podamos cambiar nuestra matriz productiva, pero también para que democraticemos la economía, ¿no es cierto? Fortalezcamos los sectores en los que este diagnóstico que les comentaba al principio de hombres blancos de 10 colegios que controlan el grueso de nuestra economía se vaya revirtiendo de manera gradual, pero con fuerza, ¿no? Quiero referirme a algunas cosas que me parecen muy interesantes del documento. Algunas de ellas, como les comentaba al principio, ya estaban siendo trabajadas en nuestro programa, otras no, y que van a fortalecer nuestro programa. Primero, nosotros compartimos las propuestas que se hacen respecto a la nueva institucionalidad, ¿no es cierto? Tener un sector mucho más robusto dentro del Ministerio dentro del Ministerio de Economía y que tenga un cierto peso que permita pensar el problema de las cooperativas en términos generales, articular políticas, en fin. Segundo, compartimos la idea de que el Estado debe tener un sesgo pro cooperativa. Esto se debe expresar en las compras públicas que hace y se debe expresar en las distintas decisiones que toma el Estado de la economía, que son muy relevantes, ¿cierto? El Estado representa algo así como el 20% de la economía. Si tiene un sesgo muy fuerte pro desarrollo cooperativa, eso obviamente va a tener un impacto relevante en el desarrollo del área. Nos entusiasma mucho esta idea de los cambios en materia educacional, no solo en el colegio, sino también en las universidades. Yo soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. El Departamento de Economía hasta el 73, por ejemplo, tuvo diplomados que trabajaban en este tema y un área dedicada netamente al estudio de las cooperativas. Creo que se puede retomar eso, sobre todo si el mundo de las cooperativas empieza a tomar un mayor peso específico en la economía. Y también yo creo que hay que avanzar en los colegios, ¿no es cierto?, en una nueva cultura en que la participación, la democracia, no se vea como un problema para la eficiencia, ¿no es cierto? Y eso se aprende, eso se cultiva. Una experiencia que yo estudié por un tema de mi trabajo académico fue ver el trabajo de los consejos escolares en los colegios, un programa que estuvo empujando el gobierno actual, donde los consejos escolares lo que hacían es que el programa consistía en que les mandaban, de acuerdo al tamaño del colegio, tenían acceso a un cierto presupuesto que tenían que democráticamente definir en el consejo cómo gastarlo, con distintas propuestas, desde cambios de infraestructuras, desde cambios pedagógicos, en fin. Y ese tipo de programas, si la gente aprende, ¿no es cierto?, y se da cuenta lo eficiente y lo fructífero que puede ser el trabajo democrático y la discusión entre pares en un ambiente de respeto y de diálogo. Por lo tanto, creemos que las políticas educacionales son un foco muy interesante. Otra cosa que nosotros no teníamos considerado y que vamos a considerar a partir de la lectura de este documento tiene que ver con los programas de empleo con este foco, cuestión que me parece muy interesante, ¿no es cierto? En distintos momentos de la economía, cuando estamos en una parte baja del ciclo, siempre los estados, más allá de lo que digan de cualquier color político, tratan de fortalecer la capacidad generadora de empleo. Cuestión que está muy bien, perder el empleo es una cuestión central en la vida de cualquier familia, pero en general no se hace con este foco pro cooperativa. Y es un foco que tiene a ese respecto sí, una alta eficiencia, ¿no es cierto?, porque tal como señalaba el presentador del caso de Argentina, cuando uno estudia la evidencia internacional se da cuenta que las cooperativas, si hay algo que hacen muy bien, es cuidar el trabajo, ¿no? Y que por tanto son más resilientes en los momentos de crisis. Por lo tanto, una estrategia del Estado para fortalecer los puestos de trabajo en los momentos bajos del ciclo con las cooperativas no solo va a tener
esta justificación desde el punto de vista de la democratización de la economía, sino que además va a tener una justificación desde el punto de vista de lograr eficientemente que la gente no pierda sus empleos. Algo que teníamos considerado, pero que vale la pena enfatizar, es la articulación de una banca que sea más proclive al desarrollo de las cooperativas. Yo creo que ahí hay mucho que avanzar. Y algo que anoté a partir de una de las presentaciones que encuentro que no teníamos considerado antes tampoco, es la idea de la cooperación internacional. Creo que ahí hay mucho que avanzar. Chile ha sido un país que por distintas razones, la mayoría de ellas nosotros como Frente Amplio no las compartimos, ha tenido una apuesta bastante de aislarse, ¿no es cierto?, del resto de Sudamérica. Apuesta que no solo nosotros discrepamos políticamente, sino que además creemos que ha sido torpe en términos económicos, y para el sector cooperativo, y sobre todo para ciertos ámbitos del sector cooperativo, yo diría que es de primer orden tener una estrategia de una mayor apuesta por la región. Esto no significa no seguir comerciando con otros sectores del mundo, ¿no es cierto? Pero hay razones obvias que dan cuenta de la importancia que puede tener esa estrategia. Insisto, es un tema que nosotros, la idea de la cooperación internacional y de la apuesta por Latinoamérica es una cuestión que está muy presente en el programa del Frente Amplio, pero no teníamos este foco con una preocupación principal en las cooperativas, y lo recojo de las distintas presentaciones. Un par de cosas más que querría señalar. La primera es que en nuestro programa, justamente con esta idea de descentralizar el poder económico, las decisiones económicas y también fortalecer las distintas economías regionales, tenemos una apuesta muy fuerte por la descentralización del país, donde no solo queremos apostar por la descentralización política, en la que esperamos que este gobierno alcance a hacer algo, no sabemos si lo va a terminar o no bien, sino también la descentralización económica, ¿no es cierto?, con la posibilidad efectiva de que las personas, las comunidades, el sector privado, las universidades, en fin, se puedan articular en las distintas regiones con una estrategia regional. Creemos que por lo demás esa es una apuesta que es bien extraño, porque tiene, yo diría que es de las pocas apuestas que tenemos en el Frente Amplio que tienen coincidencia incluso en sectores políticos de centro-derecha, por ejemplo, y nos sorprende el hecho que todavía no se hayan impulsado con decisión, y queremos que esta perspectiva regionalista, ¿no es cierto?, se funda bien con el tema de cooperativas. Entonces hemos pensado la articulación de incubadoras de cooperativas a nivel regional que se articulen bien, ¿no es cierto?, con lo que se da en cada una de las regiones. Déjenme terminar, para cumplir los 15 minutos, diciendo dos cosas pequeñas. Primero, que nosotros vamos a dar, además del ámbito de cooperativa en general, queremos hacer una apuesta muy fuerte por las cooperativas de trabajo. Creemos que esto es muy importante, ¿no es cierto?, para pensar también nuevas formas de producir, nuevas formas de tomar las decisiones en las empresas. Tenemos una perspectiva de largo plazo. Las empresas, ¿no es cierto?, son nuestra vida laboral, es uno de los ámbitos más importantes de nuestra vida, y así como en el mundo se ha hecho un avance muy importante con la democratización de los ámbitos públicos, donde por ejemplo tenemos el derecho a votar, ¿no es cierto?, por nuestros representantes. Nosotros creemos como Frente Amplio que el paso siguiente y natural es también democratizar otros ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, la empresa como una parte fundamental de nuestras vidas, creemos que debe ser un lugar que se debe democratizar y debe avanzar en esa dirección. Por lo tanto, vamos a hacer una apuesta muy fuerte por las cooperativas de trabajo. Y también tenemos un par de propuestas, y con esto termino, que no están enfocadas en las cooperativas, pero que a nuestro entender tratan de tomar de las cooperativas ciertos aspectos positivos y llevarlas a otros tipos de empresas. La primera es que vamos a impulsar una ley en que todas las empresas con más de 200 trabajadores cuenten con directorios donde el 20% de los miembros del directorio sean elegidos por sus trabajadoras y sus trabajadores, en una perspectiva muy parecida a la que tiene Codelco, y que se hace por lo demás. Esto se hace en Alemania, se hace en muchos otros países, ¿no es cierto? Y segundo, que tiene relación con los distintos déficits que tiene nuestra democracia desde el punto de vista
de la economía es que vamos a empujar cuotas de género en las empresas también en su directorio. Cuando hablábamos antes, ¿cierto? Tú me decías que esto ya era parte de la ley, pero para el tema específico de cooperativas, cuestión que yo desconocía y que valoro mucho, pero nuestra idea, ¿no es cierto?, es hacerlo extensivo a los otros ámbitos de la economía. Entonces, para cerrar, ¿no es cierto?, yo diría que el programa del Frente Amplio es muy coincidente con el tenor de esta conversación, con el documento que se nos mandó hace algunas semanas, y que nuestra apuesta va a ser, sin desconocer las cosas que se han hecho, porque yo creo que se han hecho bastantes cosas, pero ponerlas en un contexto político mucho más favorable que permita que estos pequeños programas que han tenido un peso específico bastante menor se escalen, ¿no es cierto?, se le dé un mayor financiamiento y que se trasladen recursos de un sector de la economía a otros sectores de la economía, y de esa manera en 4 años podamos hacer un salto cualitativo y cuantitativo en el rol que tenga el sector cooperativo en la economía chilena. Muchas gracias. Gracias, agradecemos la presentación de Nicolás Grau en representación de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez. Y para continuar con este panel, dejo con la palabra al señor Guillermo Larraín, representante de la candidatura presidencial de Carolina Goich. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos ustedes por invitarnos a oír lo que hemos estado planteando respecto a la evolución del mundo cooperativo. Un antecedente previo, yo represento a la candidatura de Carolina Goich. Carolina Goich, a su vez, está respaldada fuertemente por la democracia cristiana, y la democracia cristiana tiene una tradición de trabajo por el mundo cooperativo desde muchos años atrás. El gobierno de Eduardo Frei Montalvo probablemente debe haber sido de todos los gobiernos últimos el que más apoyo y más creyó en el modelo cooperativo como forma de organizar la actividad económica. Y eso, evidentemente, que estamos todos más o menos de acuerdo que a mucha gente se le olvidó durante un tiempo, y yo creo que la discusión que hemos estado teniendo en el último tiempo, yo presido el Consejo Económico y Social de la democracia cristiana, justamente ha tratado de revertir ese olvido o ese bypass que se le hizo a la importancia que tiene el mundo cooperativo en el desempeño de la economía y en particular en Chile. En virtud de eso tuvimos a Mario justamente invitado a la cosa de un mes y medio atrás, 2 meses atrás, justamente para enriquecer nuestra visión de lo que debiera ser la postura nuestra, y por lo tanto algo de eso es de lo que les voy a hablar ahora, aun cuando siempre en términos muy generales. Déjenme plantear entonces, entendiendo que para nosotros estratégicamente es crucial promover al sector cooperativo, quisiera hacerlo desde una perspectiva un poco distinta de la que hizo Nicolás ahora. Nicolás lo dijo desde la perspectiva de la distribución del poder, que es una perspectiva evidentemente legítima y válida. Yo quiero ponerla en una lógica de una narrativa pro-crecimiento. Nosotros tenemos un problema de crecimiento significativo en Chile. El crecimiento per cápita de los últimos 4 años es ligeramente positivo, y eso creo que es un problema. Las economías, las democracias modernas requieren crecer. El crecimiento forma parte de un proceso de convivencia sano, porque cuando la economía está estancada, cualquier cosa que uno obtenga necesariamente lo está haciendo a expensas de otro, y eso genera evidentemente un montón de problemas de convivencia política incluso. Por lo tanto, para nosotros la recuperación de la capacidad de crecimiento de la economía se hace desde una perspectiva, claro, económica, pero también de calidad de nuestra democracia. Nuestra democracia va a funcionar mejor con una economía dinámica, con empresas que estén invirtiendo, que si no es así. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se nos estancó la economía? Y quiero llegar al tema cooperativo desde esta lógica. Se nos estancó la economía en primer lugar porque hubo un shock externo realmente grande. Acá, si uno mira los términos de intercambio, es decir, la relación entre los precios de los productos que exportamos y los precios de los productos que importamos, hubo una caída casi tan grande en esa medida como la que tuvimos el año 2008. Entonces, acá algunos candidatos han dicho
que no ha habido un shock externo y eso no es cierto. Hubo un shock externo significativo que explica en buena parte, por ejemplo, la caída en la inversión global de la economía. Exactamente 4/5 partes de la caída en la inversión es por la reducción en la inversión minera, y eso tiene que ver con la caída del precio del cobre. Entonces, evidentemente que hay un problema con la inversión que tiene su origen en un shock externo asociado al sector minero. Pero eso no es todo. Eso no es todo, porque hay un componente adicional, un quinto, que es una caída de la inversión que no está en la minería, que tiene que ver con otras cosas, y tenemos que hacernos cargo de ello. Más aún, para poder salir hacia adelante creciendo, para poder reasignar recursos productivos hacia otras áreas de la economía, para poder desarrollar políticas de desarrollo productivo que permitan diversificar nuestra base productiva hacia otras áreas, necesitamos que haya inversión. Y eso tiene un nombre fundamental hoy día, que es recuperar confianzas. Recuperar confianzas entre el Estado y el sector privado, ambos con la ciudadanía, pero dentro de las confianzas que son necesarias de recuperar contra el sector privado, yo creo que debiéramos corregir un problema sustancial que tiene que ver precisamente con este bypass que le hicimos al sector cooperativo fundamentalmente durante unos 35 años aproximadamente. Quiero plantearlo de la siguiente forma. Uno cuando crece, cuando los economistas la mayor parte del tiempo cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de una empresa que decide invertir, y esas empresas pueden tener distintos tipos de estructuras legales. Bueno, la estructura legal que ha favorecido la institucionalidad chilena en los últimos 30 años ha sido la sociedad anónima. Y está muy bien, porque la sociedad anónima efectivamente es una forma de estructuración de la organización productiva que es muy útil, sirve a muchas iniciativas empresariales. El punto es que no sirve a todas las iniciativas empresariales, porque tal como para echar a andar una sociedad anónima, lo que uno necesita es un empresario que tenga un cierto liderazgo, que tenga una idea, que esté dispuesto a poner una cierta cantidad de recursos. También hay otras personas que no tienen tantos recursos, pero que sí desean desarrollar su actividad económica en conjunto con otros. Y ese marco legal para que unos chilenos trabajen con otros desarrollando actividad productiva durante 35, 40 años, no le dimos pelota. Esa es la realidad. Y la ley última de cooperativa, que se inició en parte del gobierno de Sebastián Piñera, entiendo que después Rodrigo va a hablar un poco de los cambios que se introdujeron después, pero eso nos demoramos muchísimo tiempo. Y si hoy día el sector cooperativo tiene problemas, no tiene el tamaño que mencionaba Nicolás en su presentación, en buena parte tiene que ver con que no le hemos dado al sector cooperativo el espacio que requiere en la economía. Entonces, para poder crecer bien, tenemos que darle a todos los chilenos, no solo a los empresarios más grandes, a todos los chilenos, condiciones de confianza para que puedan desarrollar su actividad productiva de la mejor forma posible. Aquellos que les gusta trabajar con otros, aquellos que les gusta unir fuerzas para poder desarrollar su actividad productiva, también merecen un trato del Estado igualmente diligente, como lo hemos tenido con las sociedades anónimas. Entonces, la ley de sociedades anónimas es una ley que ha sido actualizada innumerables veces en los últimos 40 años, además de lo cual, en muchas regulaciones sectoriales, hay especificidades que se refieren a la sociedad anónima. Un caso muy claro es la banca, ¿no es cierto? Los bancos tienen que tener estructura de sociedad anónima, entonces eso es el marco global, pero uno luego va a la banca y ve que la banca, para los bancos, requiere determinadas cosas que complementan el marco legal de la sociedad anónima genéricamente hablando. Bueno, en el mundo cooperativo hay que hacer lo mismo. Hay una ley general de cooperativas que fue aprobada recién, nos alegra mucho, ha sido un paso importante, lo hemos estado conversando con varios de ustedes acá, ha sido un paso importante, pero está lejos de ser un paso suficiente. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando porque hay muchas áreas que requieren regulaciones específicas. Como no tenemos regulaciones específicas para la sociedad anónima, también tenemos que tener regulaciones específicas y sectoriales para las cooperativas. Y si no lo hacemos, estamos perdiendo capacidad de crecimiento. Yo creo que esto es súper importante porque los países pueden crecer
imagínense ustedes, o les pongo un ejemplo, el sector bancario, que es donde yo más he trabajado. Un tercio del sector bancario alemán, es cooperativo. Un tercio. No estamos hablando de tres cosas chicas. Son un tercio del sector cooperativo, bancario alemán es cooperativo. Ellos tienen una regulación específica. Ellos tienen, de hecho, un banco central cooperativo que permite hacer, ¿no es cierto?, el clearing de todas las operaciones de los bancos cooperativos pequeños. Y eso requiere una regulación específica, evidentemente, porque todos sabemos que las cooperativas tienen características de gobernanza democrática que no son las que tiene una sociedad anónima. Y eso requiere un tratamiento específico. Eso lo descuidamos durante mucho tiempo, se está empezando a recuperar con la ley de cooperativas y hay que avanzar. Entonces, estábamos conversando recién respecto de, hay muchas áreas en las cuales las cooperativas está vedado su acceso hoy día. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo realmente que ese por qué, su única respuesta es fundamentalmente ideológica. Porque lo que debiéramos hacer es darle a todos los chilenos, independientes si se quieren estructurar su capacidad productiva como sociedad anónima o si se quiere estructurar como cooperativa, darle un marco que le permita desarrollar esa actividad de la mejor forma posible. Y eso requiere especificidades, evidentemente que requiere especificidades, y deberemos tratarlas. Pero hoy día hay muchas actividades que están reservadas a la sociedad anónima. Estábamos conversando recién, esto voy a repetir, no he visto la regulación específica, pero me dicen que en el sector eléctrico, no está permitida la participación de cooperativas. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sector eléctrico está reservado a la sociedad anónima? ¿Por qué en otros sectores es muy claro, ¿no es cierto?, en la banca tradicional? ¿Por qué? En el sector de los fondos de pensiones, administrar los fondos de pensiones, ¿por qué? No hay razones más allá de o descuido o ideología. Yo creo que es hora de recuperar el tiempo perdido en términos de dar acceso bien pensado, con una buena regulación que permita que el sector cooperativo también pueda agregar capacidad de crecimiento, capacidad de movilización de recursos, capacidad de inversión para que Chile pueda crecer de mejor forma. Evidentemente que hay otras consecuencias de esto. Otra consecuencia de esto tiene que ver con algo un poco más intangible, si ustedes quieren, que tiene que ver con la confianza. Chile es uno de los países donde hay mayor desconfianza. Cuando recién hablé de desconfianza, estaba hablando de la desconfianza respecto de la inversión. Pero entre los chilenos vivimos hoy día con enorme desconfianza unos de otros. Y eso es algo que le hace mal a nuestra vida diaria, le hace mal a nuestra convivencia, pero le hace mal a nuestra economía también. La creación de espacios donde el mundo cooperativo pueda desarrollarse, donde las personas puedan encontrarse con otros que a lo mejor tienen la misma cantidad de recursos, que tengan los mismos intereses o la misma ganas de trabajar codo a codo, bueno, eso necesariamente redunda en espacios de mayor confianza. Y eso tiene efectos positivos sobre la economía, sobre la inversión, sobre el crecimiento económico, y nos parece que eso es extraordinariamente positivo de resaltar. Entonces, para nosotros, la promoción del sector cooperativo no es una cuestión menor, es una cuestión que ha estado desde el inicio en las venas de la democracia cristiana, que creo sí que se atenuó durante demasiado tiempo y que ahora que hoy día vuelva, y nos parece que eso es fundamental desde la perspectiva más estructural de nuestra proposición, que es hacer que la economía chilena recupere capacidad de crecimiento, que le dé empleo a los chilenos, que le dé mejores salarios a los chilenos y que le dé oportunidades para financiar una política social que sin crecimiento tampoco vamos a poder continuar. Muchas gracias. Gracias a Guillermo Larraín, representante de la candidatura presidencial de Carolina Goich. Y para continuar con este panel, dejo con la palabra al señor Tomás Flores en representación de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores la posibilidad de poder presentar ante ustedes cuál es la visión que tenemos en el comando del presidente Piñera y cuáles son las propuestas concretas que queremos traer ante ustedes hoy día. Lo primero es que evidentemente estamos ante un sector cooperativo que ha ido creciendo con el tiempo. Algunos números que saqué del documento que me enviaron. Hoy día tenemos cerca de 1000 cooperativas activas y vigentes, algo más del 22% de las que se han constituido. La mayoría de estas cooperativas son de servicio, ¿okay? Seguidas por cooperativas campesinas, pesqueras y agrícolas. Hay algo menos de 2 millones de socios cooperados. Tenemos cerca de 150 cooperativas de importancia económica, entre las cuales el tema del agua potable es sustancialmente importante. Hay en esta materia, efectivamente, un sector en el cual, tal como decía Guillermo, Chile, efectivamente, hace algunas décadas atrás, se suma a la corriente cooperativa de América Latina, establece un ordenamiento jurídico para ello, pero paulatinamente, tal como decías tú, Guillermo, paulatinamente ello fue quedando de lado. Cuando yo asumí la Subsecretaría de Economía durante el gobierno del presidente Piñera, durante su primer gobierno, efectivamente vimos que había un rezago importante en la regulación, lo cual implicaba darle una vuelta justamente a esa ley, con lo cual ingresamos un proyecto de ley que se discutió durante parte importante del gobierno del presidente Piñera y terminó su discusión durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Esa reforma a la regulación, que es la última modificación que se ha hecho, le dio mayor transparencia y fiscalización oportuna. Este es un tema muy relevante, hay mucho dinero y personas involucradas en las cooperativas. ¿Okay? No podemos permitir que la poca transparencia y la mala gestión ponga en riesgo justamente ese dinero y esa confianza que las personas depositaron aquí. También facilitamos la constitución de una cooperativa, así como la reforma de empresa en un día hizo que de 40 días hábiles que se necesitaban para abrir una empresa se bajase a un día. De igual manera, queríamos que fuese mucho más fácil poder iniciar justamente este tipo de organización. En una economía libre, las personas se pueden organizar como lo deseen. Efectivamente, no es nuestro gobierno promover unos u otros. Sí, efectivamente, tener instrumentos de promoción en relación a alguna de ellas, pero son las personas que, ejerciendo su libertad, efectivamente se organizan de la mejor manera que ellos consideran conveniente. Ahora, también era necesaria una definición nítida sobre el ámbito de acción de la Superintendencia de Bancos en relación a las cooperativas de ahorro y crédito. Hay cooperativas de ahorro y crédito que son más grandes que bancos hoy día, en términos de los dineros que administran. Por tanto, era necesario justamente tener nitidez en relación a su supervigilancia. Esta iniciativa, como yo les contaba, se inició durante el gobierno del presidente Piñera y se finalizó durante la actual administración. En esto es muy importante, para que ustedes vean que el tema cooperativo no tiene color político, el rol de la ex subsecretaria de Economía, doña Katia Trulchis, que fue fundamental en el desarrollo e implementación de esta ley. Ahora, propuestas concretas en relación al sector cooperativo. La primera propuesta concreta que yo tengo es el problema que se enfrenta en relación al acceso a mercados. Tal como señalaba Nicolás, nuestra economía es una economía pequeña, abierta al mundo, de alta concentración. No es extraño que ello ocurra. Efectivamente, las empresas han empezado a expandirse para ser competitivas a nivel mundial y eso hace que, si bien a nivel mundial son pequeñas, dentro de Chile, entre 2 o 3 compañías se acaparan todo el mercado. Es necesario poder facilitar el acceso al mercado a las cooperativas, es decir, que puedan llegar al consumidor final sin pasar por intermediarios. Yo me recuerdo 2 experiencias que les voy a contar. Una de ellas era de una cooperativa agrícola que deseaba colocar sus productos en el supermercado. Sin embargo, esa cooperativa no era capaz justamente de poder cumplir todo el estándar sanitario que le exigía la regulación vigente. Está bien, la regulación vigente tiene todo su derecho a pedirlo, ¿okay? Pero esa cooperativa, por esa barrera que tenía de no poder tener el estándar necesario, tenía que vender a un intermediario que finalmente le vendía al supermercado. Con la ayuda justamente de Corfo, se logró que esa cooperativa lograse entrar a un supermercado. Esto no es algo inusual. También encontramos, ahí lo menciono, el programa de proveedores de clase mundial para la minería. Ustedes saben que en Antofagasta, las grandes mineras, los motores, cuando hacían la mantención, tenían que mandarla a los países de origen. No había ningún taller en Antofagasta, un taller chileno, que lograra cumplir con el estándar. Con el apoyo de Corfo, se convirtió esos proveedores en proveedores de clase mundial. De hecho, hoy día esos chilenos no solo pueden atender a las grandes empresas en Antofagasta, sino que lo hacen también en Perú.
el día de hoy día ya no son tan pequeños, se han transformado efectivamente en proveedores de clase mundial. En este sentido, entonces, es que creemos que mediante un programa apoyado por la Corfo podemos traspasar vía capacitación, inversión y tecnología un cambio sustancial en cooperativas de manera tal de que puedan tener acceso al mercado. La cancha habitualmente es desigual. Estamos tratando de que sea algo más igual la cancha para las cooperativas frente a las grandes compañías. La segunda propuesta es el sello apoyo a la cooperativa. El Estado de Chile es un gran comprador de bienes y servicios. Efectivamente, compra una parte importante de ellos hoy día, afortunadamente gracias a los instrumentos requeridos a pequeñas empresas. Sin embargo, hay cooperativas de servicios, hay cooperativas en los diversos ámbitos. Queremos que efectivamente las cooperativas no solo sean proveedoras del Estado, sino que de las grandes compañías. En la medida que tú, que eres el Estado, o el gobierno local, o eres una gran empresa, y estás efectivamente privilegiando a tus proveedores cooperativas, tienes este sello. Este sello tiene su origen en el sello ProPyme. El sello ProPyme que hoy día beneficia a más de 100.000 pequeñas empresas, también fue creado durante el gobierno del presidente Piñera y fortalecido durante la actual administración. Hoy día hay más de 100.000 pymes que se les paga menos de 30 días. ¿Okay? Un ejemplo de la primera empresa que entró en esta materia es el Banco BCI. El Banco BCI a sus pequeños proveedores les paga a 7 días. No es correcto que efectivamente las grandes empresas trabajen con el capital de trabajo de las pequeñas empresas y que les paguen por 90 días. Eso no es aceptable ni con una pyme, ni con una cooperativa, ni con una pequeña, ni con cualquier pequeño emprendedor. Este sello apoya una cooperativa justamente una política pública destinada a privilegiar el desarrollo de este tipo de instituciones. La tercera propuesta concreta es el modelo de clasificación de riesgo. Efectivamente, siempre esto para las cooperativas de ahorro y crédito, evidentemente hay en esto un desafío permanente. ¿Okay? En la banca se ha ido elevando paulatinamente el estándar. Tenemos hoy día los bancos probablemente más sólidos de América Latina, prácticamente con la norma suiza. El mismo Banco del Estado va a tener que hacer un incremento importante de su capital para cumplir con la nueva normativa que se está tramitando en el Congreso. Y yo efectivamente también debo ocurrir con las cooperativas. Pero no hay que verlo con el temor que a veces se ve, de que va a venir efectivamente el Departamento de Cooperativa a fiscalizar y que te va a pasar una multa, y que no quiero que sea ese efectivamente el ámbito. El ámbito de acción es cómo te ayudo a poder cumplir con una normativa paulatinamente más exigente, cómo aprendemos justamente de ello, cómo hacemos esa transición. Es muy fácil a veces llegar a imponer una norma y el que no la cumpla tiene que cerrar, es muy fácil eso, pero es muy poco prudente. Todos hemos pasado por transiciones, personales y comerciales, y por tanto las cooperativas no son una excepción. Por tanto, este modelo de clasificación de riesgo es justamente tratando de incrementar la confianza que tienen las personas, no tener ese temor de que efectivamente un corralito finalmente le pueda expropiar sus ahorros. Por último, creo, y efectivamente coincido con el documento que me enviaron, en que de igual manera como ocurrió con INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que primero era un departamento en la Subsecretaría de Economía y posteriormente se convirtió en un servicio público, hoy día el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, igual cosa debe ocurrir con los cooperativos. ¿Okay? Por eso, efectivamente, creo que el Instituto Nacional de Cooperativas debe hacerse una realidad. Yo creo que hay en esto ya la necesidad de, con un sector de la magnitud que está teniendo las cooperativas y quedándome muy grabado el número que me dio usted sobre Argentina, el 10% del PIB, si vamos a aspirar a eso, de que efectivamente en Chile las cooperativas lleguen a representar el 10% del PIB en términos de facturación, necesitamos un Instituto Nacional de Cooperativas, con un sistema de monitoreo mucho más robusto, con una red de apoyo a lo largo de Chile, mucha más capilaridad de lo que hoy día pueden tener las serenidades del Ministerio de Economía, de manera tal de que se convierta justamente en un pilar de fomento y desarrollo. Las personas pueden organizarse como quieran, en una sociedad libre, pero evidentemente aquellos que lo quieren hacer a través de cooperativas requieren del apoyo del Estado, y el gobierno del presidente Piñera va a estar allí para ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación del señor Tomás Flores en representación de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. Y para finalizar esta primera ronda de intervenciones, dejo con la palabra al señor Rodrigo González en representación de la candidatura presidencial de Alejandro Guillermo. Bueno, saludarlas y
saludarlos a todos, a todas las cooperativas aquí presentes, con quien me une además un lazo especial de afecto y compromiso. Un saludo especial de nuestro candidato Alejandro Guillé, quien tiene una simpatía y un reconocimiento especial del mundo de las cooperativas. Y quiero partir por eso. Quiero señalar que el punto de partida de un nuevo enfoque para tratar el tema de las cooperativas implica reconocer a las cooperativas como parte de un mundo más amplio, que es el mundo de la economía social y solidaria o economía social y cooperativa, como se señala en el documento que ustedes nos enviaron. Ese mundo comprende una infinidad de otras actividades que tienen características semejantes a las de las cooperativas y que forman un amplio complejo y que además tienen un amplio reconocimiento en distintos países de América Latina y del mundo, y que en las legislaciones y en los sistemas económicos han sido llamados el tercer sector de la economía, diferenciando a esa economía social solidaria de las empresas del Estado y de las empresas privadas tradicionales, cuya orientación está dirigida principalmente hacia el lucro, la ganancia, y que funcionan, digamos, dentro del ámbito del sistema de mercado. El mundo de la economía social solidaria es distinto, ¿no? Actúa en función de la organización de sus socios para beneficiar a sus asociados, funciona con una estructura democrática de gestión, funciona en función de objetivos comunes, se propone, la mayoría de ellos son entidades sin fines de lucro, y yo entiendo que en el mundo cooperativo hay una gran discusión sobre si las cooperativas son per se, esencialmente, entidades sin fines de lucro, o pueden ser también entidades con fines de lucro, pero en todo caso, digamos, las características de su gestión productiva, de sus objetivos, de su sentido, es beneficiar a sus asociados, y eso tiene una lógica distinta a la lógica económica tradicional de las empresas que funcionan de acuerdo a la lógica de mercado. Y por eso el primer punto clave del programa de Alejandro Guillé es reconocer este tercer sector de la economía y darle un rango constitucional, reconocer en la Constitución que existe el tercer. Esto además está reconocido en gran parte de las constituciones de América Latina, ¿no? Y de ahí deriva un concepto y una forma de relación del Estado con este mundo, que es un mundo distinto al de la empresa tradicional y al de las empresas del Estado. Y si este es un mundo distinto, requiere un trato especial. Yo quiero recordar que cuando dictamos el Estatuto de las Pymes, ¿no?, señalamos que no había nada más desigual que tratar de manera igual a las pymes y a las micro y pequeñas empresas que a las grandes empresas. Y por lo tanto la lógica de ese estatuto fue dictar normas que permitieran operar en el mercado y funcionar en el mercado en condiciones que pudieran prosperar, que tuvieran el crédito, el acceso al mercado y las posibilidades de capacitación, de fomento que requería el mundo de las pymes. El mundo de las cooperativas con mayor razón aún, porque están constituidas fundamentalmente con una lógica distinta del proceso productivo, buscan el que exista, digamos, una economía a escala humana, son sustentables desde el punto de vista ambiental, trabajan en función de la solidaridad, que es un factor vital en la construcción de las cooperativas, y además su objetivo es un objetivo distinto, digamos, al que tienen las empresas tradicionales. Si es así, si reconocemos constitucionalmente a las cooperativas, el Estado tendrá que tener una relación distinta con ellas. Y por lo tanto, lo primero es que el Estado tiene que salir de una de una supuesta neutralidad frente al mundo de las cooperativas, y tiene que tener políticas que efectivamente favorezcan su desarrollo. Cooperativizar el país es un objetivo que debiera plantearse de tal manera de que este mundo de las cooperativas fuese promovido, fuese desarrollado, fuese impulsado, se le crearan políticas que efectivamente a través del Estado permitiera desarrollarse con dos objetivos fundamentales, que son resolver las dos grandes desigualdades que existen en este país. La desigualdad, en primer lugar, que mencionaba muy bien el señor Grau,
económica, estructural que tiene este país, la tremenda concentración de la riqueza que es escandalosa y que, bueno, no es necesario abundar sobre eso, ustedes lo saben perfectamente, tanto por los estudios como por la práctica. Pero hay una segunda desigualdad, que es la desigualdad territorial, que es feroz en Chile. Y esa desigualdad territorial se resuelve a través de una política que tiene que permitir el desarrollo de las regiones o políticas específicas para las cuales las cooperativas están especialmente adaptadas, ¿no? Para el desarrollo agrícola y agroalimentario, para el desarrollo de la vivienda, para el desarrollo de las nuevas tecnologías, para el desarrollo del mundo del trabajo. En cada lugar, en cada región puede haber políticas pertinentes que fortalezcan la iniciativa, el impulso que personas asociadas con creatividad, con iniciativa, que trabajan para un colectivo, que no trabajan, digamos, exclusivamente para el beneficio individual del empresario, permiten un desarrollo y un despliegue de la creatividad y un despliegue de la posibilidad de impulso a un desarrollo de tipo distinto en el país. Las cooperativas son fundamentales y el apoyo a esta economía social solidaria y a las cooperativas como el eje, la columna vertebral de esta economía social solidaria debe ser el punto neurálgico de una nueva política pública. Y esa nueva política pública implica un Estado proactivo, implica un banco-Estado proactivo frente a las cooperativas, implica un sistema de compras públicas que le da facilidades especiales al mundo cooperativo, implica una Corfo y un Cercotec que tiene programas especiales, tanto de crédito, líneas de financiamiento, líneas de capacitación, líneas de apoyo, digamos, a las cooperativas, un FIA para el sector agroalimentario, una Subdere que efectivamente se aplica a que el mundo de las cooperativas se desarrolle, gobiernos regionales que hacen convenio con el mundo cooperativo y que impulsan a nivel de las regiones los desarrollos específicos y pertinentes que requieren un proceso de descentralización en el país, en fin, y que al mismo tiempo que baja las cargas. Las cooperativas tienen cargas increíbles, ¿no? Todo el sistema de fiscalización de las cooperativas, especialmente reguladas por las PIF, tienen costo para las cooperativas, es una cosa absurda, el Estado fiscaliza y les cobra a las cooperativas. Esa norma es una norma que hay que, digamos, es una norma en definitiva discriminatoria. Pero hay muchas otras normas discriminatorias, asimétricas en el tratamiento de la cooperativa en una economía de mercado que no tiene ninguna justificación. Si tenemos economía de mercado, tengámosla de verdad, y a las cooperativas apliquémosle normas que sean parejas en relación con todo el otro sistema de empresas que, teniendo un carácter distinto, tienen que ser reguladas en condiciones de igualdad, de simetría y de no discriminación. Voy a señalar algunas de las discriminaciones que existen para el mundo de las cooperativas y, por lo tanto, subir los incentivos, eliminar las trabas, superar la burocracia, son muchos de los aspectos en los cuales el Estado tiene que ser tremendamente promotor. El fomento, la educación cooperativa deben ser un objetivo que el Estado desarrolle y generar, digamos, una gran alternativa al mundo hiperconcentrado de la economía tradicional. Es parte del pensamiento del mundo cooperativo desde los 170 años en que se creó y que constituye una forma de pensar la sociedad a escala humana y a escala solidaria que debiera tener un tremendo y potencial desarrollo que además es coherente con la gran cantidad de personas que pertenecen a este mundo. Se señalaba acá, hay más de 1.700.000 o 1.900.000 personas en cooperativas, pero el mundo de la economía social y solidaria tal vez duplica, ¿no?, esa cantidad de personas. Tenemos las empresas B, tenemos las mutuales, tenemos las asociaciones gremiales, tenemos los sindicatos de trabajadores independientes, tenemos organizaciones comunitarias, tenemos la economía familiar campesina, tenemos una cantidad de organismos solidarios que, digamos, agrupados, asociados y en una alianza estratégica con el mundo de las pymes, pueden constituir una alternativa, digamos, de desarrollo del país y un modelo de desarrollo del país que cambia sustantivamente esta economía
de mercado, que no es economía social de mercado, que es una economía puramente de mercado, tremendamente salvaje, guiada por el objetivo exclusivo de la acumulación y del lucro, que ha deshumanizado y ha llevado a una diferenciación y una desigualdad tremenda a este país. Por lo tanto, abordar la insoportable concentración económica, la diferencia territorial, fortalecer la participación, la democratización y el empoderamiento de la sociedad son objetivos que el mundo cooperativo desarrollado puede permitir que se impulse con la fuerza necesaria. Quiero decir que además de estos aspectos, a mí me gustaría señalar que desde el punto de vista del desarrollo cultural, y de esto se habla poco, las cooperativas tienen un tremendo rol. ¿Y por qué? Porque el mundo asociativo en Chile es un mundo tremendamente dependiente del Estado o dependiente de las empresas. Las cooperativas tienen capacidad de autogeneración de sus propias políticas, de autogeneración de sus recursos, de construcción de tejido social que le da autonomía a las organizaciones, fomenta el emprendimiento, fomenta la creatividad, generan innovación. En todos los campos donde las cooperativas se desarrollen, efectivamente tienen un ingrediente de innovación, de creatividad, de capacidad de que la gente asociada entre sí busca soluciones que a veces resultan increíbles y que generan experiencias que son maravillosas. Seguramente lo que han expuesto aquí los representantes de Argentina y de Uruguay algo nos habrán iluminado, porque lamentablemente, como muy bien decía Larraín, el mundo del cooperativismo se debilitó durante un tiempo. La nueva ley de cooperativas, quiero decirlo, ha sido, y así lo planteaban los propios cooperativistas, un punto de avance, pero no es la ley de cooperativa que necesitamos. La ley de cooperativa que necesitamos tiene que partir por la reforma constitucional que reconoce el área social y solidaria, y que dentro de eso a las cooperativas, desde el punto de vista de darle los derechos a esa área y la prioridad, la importancia en la sociedad que implica ese reconocimiento, y por lo tanto ordenar al Estado en función de promover esa área de la economía. Y en segundo lugar, quiero señalar que es muy importante en el desarrollo cultural el que las cooperativas generan en nuestro mundo popular una posibilidad de trabajo justo, de trabajo de mejor calidad, de trabajo asociativo, de trabajo grato en comunidad, desarrollando valores que son distintos a el de la competencia salvaje a la cual nos ha llevado, digamos, un modelo económico que sin duda compartimos que es necesario introducirle reforma fundamental. Quiero referirme a los aspectos específicos que en cada una de las áreas el desarrollo cooperativo podría tener sentido. En el área del crédito y del sector financiero, ¿por qué no es posible tener en Chile un banco cooperativo? ¿Por qué las sociedades anónimas son las únicas que pueden constituir un banco en Chile? Esa es una asimetría, una desigualdad y una discriminación que resulta increíble en un país, yo diría, civilizado. ¿Por qué no pueden tener cuenta corriente? ¿Por qué es imposible que en la relación con el Banco Central las cooperativas tengan una relación absolutamente asimétrica, sobre todo las grandes cooperativas, asimétricas en relación con la que tienen los bancos, que tienen acceso a crédito y que tienen una relación privilegiada con el sistema bancario? ¿Por qué la ley de bancos privilegia al sistema bancario en desmedro y en discriminación de las cooperativas? Eso es algo que hay que cambiar, y ese es el primer punto de cambio fundamental que implica una reforma constitucional. Quiero señalar que en el caso del sector de crédito y financiero, además debe haber líneas financieras, líneas de Corfo, líneas de Cercotec, ¿no? Garantía estatal para los depósitos de las cooperativas. ¿Por qué los bancos tienen en muchos casos garantía estatal y no la tienen, digamos, los depósitos de las cooperativas? ¿Por qué en Corfo, en el Banco Estado, no hay una política proactiva para el financiamiento y el apoyo a las cooperativas, más allá de las palabras? Porque las palabras de buena crianza son muy distintas a las prácticas y no han existido efectivamente esas líneas. Bueno, en relación con las cooperativas de agua potable y saneamiento rural, ¿no? La ley de servicios sanitarios que se dictó hace poco le dio un rol cada vez creciente y muy importante a este sector de las cooperativas, que es fundamental para el desarrollo rural. Pero allí
Es necesario mejorar la infraestructura, es necesario seguir promoviendo que haya más cooperativas en el área del desarrollo del agua potable, desarrollar una política educativa sobre el agua. ¿Cuánto me falta? Un minuto. Sobre el agua, que es muy importante. Quiero señalar que en el aspecto de la vivienda es una maravilla lo que puede ocurrir si el Estado se involucra en lugar de constituir comités de vivienda, constituye cooperativa, que le da, digamos, un marco asociativo y valórico de carácter permanente a la organización de quienes forman cooperativa, que baja el costo de las viviendas, que hacen viviendas de mejor calidad, que hacen viviendas adecuadas al clima, a la temperatura, a las situaciones que se viven específicamente en cada uno de los territorios. Es una maravilla lo que podría ocurrir si desarrollamos cooperativas de trabajo donde los servicios públicos que hoy día están externalizados se van transformando progresivamente en cooperativas. Ustedes se pueden imaginar lo que significa que este proceso de privatización del Estado que se ha vivido con toda la externalización de los servicios públicos se cambia y se transforma. Y tenemos cooperativas como la cooperativa Primave de Maipú, que está organizando los servicios de atención de los jardines en Maipú, o los servicios de aseo de las municipalidades. Si las municipalidades se convierten en entes promotores del mundo cooperativo, tenemos detrás de eso, digamos, una nueva visión, un nuevo concepto de sociedad, una nueva forma de entender la sociedad, donde es posible pensar que pueda haber más simetría, más igualdad, más oportunidades, más trabajo de mejor calidad, más solidaridad y una sociedad, digamos, más justa, más solidaria, que el mundo cooperativo, sin duda, con sus valores y con sus políticas, podría introducir en nuestro país. Esa es la visión que tiene Alejandro Guillé, y ese es el mundo cooperativo y de la economía social y solidaria que él, siendo presidente, va a impulsar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Rodrigo González en representación de la candidatura presidencial de Alejandro Guillé, y tal como habíamos comentado al inicio, damos comienzo a una segunda ronda de intervenciones donde cada uno de los panelistas pueda, ya sea profundizar en alguno de los puntos de vista o propuestas que han planteado en la ronda inicial, o replicar alguna de las intervenciones del resto de los panelistas. Vamos a seguir el mismo orden inicial, y por eso dejo nuevamente con la palabra al señor Nicolás Grau. 2 minutos. A ver, voy a hacer solo un punto, y voy a hacer un punto más político que económico, porque creo que sí, parece haber coincidencia en muchas políticas de las que se están planteando acá, y yo creo que lo que va a estar en juego es la intensidad con que estas cosas se hagan. Y voy a discrepar acá con Guillermo en la forma en que él presentó el problema de las cooperativas. Tal como yo les dije a ustedes, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte en nuestro programa con el crecimiento, principalmente a través de dar un salto importante en la productividad. Pero para nosotros el desarrollo del mundo cooperativo no es un fin para el crecimiento, no es un medio, perdón, para el crecimiento, sino que es un fin en sí mismo. Porque justamente creemos que democratizar la economía es el fin en sí mismo. Es importante, tan importante como crecer. Y déjenme esto ilustrarlo simplemente con un ejemplo para que vean cómo la concentración económica es efectivamente una amenaza para nuestra calidad de vida y para la democracia en general. El mayor desplome que ha tenido el IPSA, el índice de acciones, en la historia de Chile fue cuando ganó el no. Ese día, en un solo día, el índice de acciones cayó un 17%. Solo para darles una idea, un orden de magnitud, cuando fue el derrumbe, el atentado de las Torres Gemelas, que fue un momento de mucha incertidumbre a nivel mundial, el IPSA ese día cayó 2.8%. O sea, lo que ilustra esto es que ¿qué es lo que el IPSA? ¿No es cierto? Es como las personas ven el futuro de la economía, pero ¿quiénes? Las personas que tienen las acciones, que son normalmente o los grupos pequeños, ¿no es cierto? Grandes empresarios que en ese momento tenían susto de que ganaran no. Imagínense que la gente que estaba votando en ese minuto hubiese internalizado esto y hubiese dicho, pucha, si caen tanto las acciones, mejor votemos que sí por un tiempo y tenemos, no sé, 8 años más.
Esto ilustra la amenaza que es para nuestra calidad de vida y para nuestra democracia cuando las decisiones de la economía están tan concentradas, donde cualquier cambio que nosotros hagamos políticamente tenemos susto que 10 familias, 20 familias no les gusten esos cambios y finalmente tengamos que hacer algo distinto a lo que nos gustaría hacer en términos democráticos. Yo termino con esto, tengo nosotros mucha confianza que Beatriz Sánchez va a pasar a segunda vuelta, y cuando pase a segunda vuelta va a pasar lo mismo que pasó cuando ganó el no. Va a haber una sensación, van a bajar la acción y va a empezar un discurso de viene la debacle, este país se va a destruir todas las cosas que hizo, y lo que va a demostrar eso es que en 25 años, en 30 años, hemos avanzado muy poco en la democratización de nuestra economía. Y sigue siendo cierto que tenemos que pedir permiso a 10 o a 20 familias para hacer las políticas que queramos hacer. Nosotros como Frente Amplio lo que queremos hacer es heredar un país distinto. Y que en 20 años más, en 30 años más, cuando haya un proyecto transformador del que sea, ¿cierto? Ese proyecto pueda ganar o pueda perder, porque así es la democracia, pero no pueda perder porque, a pesar de tener el apoyo mayoritario de la población, existe un grupo muy pequeño de la economía al que hay que pedir permiso para las políticas públicas que uno tiene que hacer. Por eso, porque nosotros no queremos una democracia ni una economía de ese tipo, es que para nosotros el desarrollo de la democracia económica y de las cooperativas en particular es un fin en sí mismo y nosotros vamos a impulsar con mucha fuerza. Gracias. Agradecemos esta segunda intervención del señor Nicolás Grau, y siguiendo en el mismo orden, dejo con la palabra al señor Guillermo Larraín. Bien, yo no quise decir que las cooperativas son instrumentales al crecimiento, lo que digo es que son las iniciativas que uno tome respecto al mundo cooperativo, evidentemente que debían tener un impacto sobre el crecimiento, pero también dije que el fortalecimiento del sector cooperativo es esencial para mejorar la confianza interpersonal de los chilenos, sin la cual jamás vamos a poder tener una democracia sana. Entonces, no dije en ningún caso que el mundo cooperativo es instrumental para nosotros, es realmente una forma de organizar la actividad económica que está absolutamente en las venas de lo que ha sido la propuesta económica de la democracia cristiana desde hace más de 50 años. Ahora, quisiera comentar algo respecto a lo que dijo Rodrigo. Rodrigo dijo, metió al mundo cooperativo dentro de la lógica del mundo social, solidario. Y claro, y mencionaste que hay una discusión respecto de si es que las cooperativas tienen o no un fin de lucro. Yo creo que hay que pensar en el mundo cooperativo como una instancia donde personas que probablemente tienen menos recursos que otros, en particular menos recursos financieros, lo que tienen en común es una vocación de hacer algo conjunto. Puede ser que tenemos un problema, por ejemplo, necesitamos agua, puede ser que necesitemos desarrollar una actividad, por ejemplo, en la agricultura, puede ser que necesitamos resolver un problema de electricidad, lo que sea, pero lo que hay es un problema que requiere ser resuelto. Eso puede ser, efectivamente, fruto de una acción solidaria entre las personas. Pero yo creo que tenemos que darle a las cooperativas instrumentos para que puedan desarrollarse estrictamente como mejor a ellos les convenga y mejor les parezca. Algunas de esas cooperativas van a tener probablemente fin de lucro, y yo creo que no hay ningún problema en que lo tengan. Me parece que no hay ningún problema en que haya cooperativas que tengan fin de lucro. Entonces, creo que el mundo social y solidario requiere una regulación específica porque también juega un rol importante en sí mismo, Nicolás. En sí mismo el mundo social y solidario requiere espacio y requiere un marco regulatorio específico. Pero las cooperativas también. Y las cooperativas, hay algunas que optarán efectivamente por no tener lucro, pero hay otras que sí van a querer repartir los excedentes entre sus socios. Esa repartición de excedentes entre sus socios se hace de una forma democrática y nos parece que es muy bueno porque complementa una lógica de funcionamiento de nuestra economía que hoy día está absolutamente sesgado hacia la sociedad anónima, que tiene mérito en algunas áreas, pero que está lejos de ser la única forma que el Estado debiera utilizar para privilegiar la actividad productiva. Dicho sea de paso, me parece que es muy interesante la idea de un reconocimiento constitucional. Efectivamente, Rodrigo lo dijo, hay muchos países en el mundo, en Europa en particular, donde hay un reconocimiento específico a nivel constitucional del sector cooperativo. Y a mí me parece que esto es bueno porque en general el sector cooperativo lo que tiene es una debilidad para hacerse oír.
en las democracias. En las democracias se oyen mucho los grandes empresarios, el sector cooperativo menos. Entonces, tener un reconocimiento de que este es un sector que requiere un impulso de parte del Estado que es privilegiado, me parece que tiene sentido. Muchas gracias. La intervención del señor Guillermo Larraín, y siguiendo con la misma secuencia, dejo nuevamente con la palabra al señor Tomás Flores. Muchas gracias. Una reflexión, la última que quiero compartir con ustedes, es que hay dentro de las coincidencias que empiezan a surgir, y parecido a lo que fue el trámite del proyecto de ley que hemos hecho mención, en donde paulatinamente existe mayor consenso sobre la necesidad de un cambio en la agencia que está a cargo de las cooperativas. ¿Okay? O sea, yo creo que efectivamente es la propuesta que viene por parte de ustedes, como lo que hemos ido analizando en mi propia reflexión, me muestra que ello es necesario, porque si efectivamente tenemos ideas cooperativas tan exitosas como Copeuch o Colum, la pregunta es, en 5 años más, ¿cuál nueva gran cooperativa va a estar de las que están hoy día presentes teniendo ese tipo de éxito? ¿Alguna nueva? ¿Algunas de las que están hoy día? ¿Algunas de las que están haciendo? O sea, ¿seremos capaces de efectivamente a través de esta nueva institucionalidad de generar un impulso que permita, me siguió quedando pegado el número del 10% del PIB? ¿Okay? Porque efectivamente hay una fuente allí de creación de valor sustancial. Dado el consenso que efectivamente dio surgiendo en este panel sobre esta materia, yo creo que una de las cosas concretas que deberíamos esperar para el próximo gobierno, esto es justamente la creación del INC, el Instituto Nacional de Cooperativas, que efectivamente se haga cargo de todos estos desafíos que efectivamente se han planteado durante la mañana de hoy. Yo creo que ello va a ser realidad, yo creo que vienen tiempos mejores. Muchas gracias por las nuevas palabras del señor Tomás Flores. Y para cerrar este panel, dejamos finalmente al señor Rodrigo González en su última intervención. Bueno, quiero señalar que un punto clave de la propuesta de Alejandro Guillermo es que efectivamente tiene que existir también una nueva institucionalidad. Y creo que la propuesta que ustedes han hecho en su documento de constituir un INAES, ¿no? Un Instituto de Fomento de la Economía Social y Cooperativa o Social y Solidaria, es un instrumento absolutamente fundamental. Hay necesidad de que el Estado efectivamente tenga una política de fomento, una política de apoyo a la educación cooperativa, una política de, entre comillas, cooperativización, o sea, generar alternativas para que la gente pueda con mayor facilidad cooperativizarse y constituir esta área de la economía que es el antídoto, que es el bálsamo en relación con la excesiva concentración de la riqueza, del poder, tanto territorial como global. En segundo lugar, quiero señalar que es muy importante valorar el Consejo Público-Privado, el Comité Interministerial, que los organismos públicos estén coordinados y que estos organismos trabajen en conjunto para el fomento cooperativo. En tercer lugar, el que los avances que se han tenido se deben especialmente al mundo cooperativo. Si la ley de cooperativas salió como salió, y veo aquí muchos representantes, veo a Guillermo, veo a FECECOP, veo aquí a Copeuch, que lucharon por mejorar sustantivamente, y salió otro proyecto, no el que se había presentado por la administración de don Sebastián Piñera, que era una forma, digamos, muy, yo diría, tecnocrática, muy productivista y muy ligada, digamos, al mundo, digamos, de la estabilidad solo financiera, pero no del fomento, no del desarrollo del mundo cooperativo. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Y por eso quiero terminar mis palabras, para tenerme a los 2 minutos, es que las coincidencias que yo he visto aquí, especialmente con Grau y con Larraín, anuncian un muy buen auspicio y un muy buen pronóstico para la segunda vuelta. Muchas gracias. Quisiera agradecer a cada uno de los 4 panelistas representantes de las candidaturas presidenciales de Beatriz Sánchez, de Carolina Goit, de Sebastián Piñera y de Alejandro Guillermo. Como ustedes podrán ver, esto es una conversación
que tiene una historia, es un debate que tiene una trayectoria ya de muchos años, pero que lo importante en los tiempos que corren es cómo esto se proyecta a futuro. Tenemos como país importantes desafíos, ya se han planteado, de tener un crecimiento sostenido, pero con un mayor signo de equidad. Y dentro de ese signo de equidad, de distribución, de desarrollo integral, las cooperativas son siempre, y lo van a seguir siendo, parte de la solución y no del problema. Son parte de la propuesta que surge de la propia gente para resolver sus propias necesidades con un sello de carácter participativo, democrático y solidario. Y yo creo que las coincidencias que se han planteado, las leves diferencias que se han vislumbrado, yo creo que es parte de la tarea que viene a futuro, de seguir profundizando los consensos e ir mejorando el ambiente para un desarrollo propicio del sector cooperativo. Así que quería pedirle a ustedes un nuevo aplauso para los panelistas. Seguimos adelante con el programa de cierre de este seminario. Así es, entonces, para dar por finalizado este seminario internacional de políticas públicas y desarrollo cooperativo, invitamos adelante a los señores Daniel Rebolledo, gerente de Campo Coop, al señor Juan Corbalán, presidente de la UNAF, y al señor Ricardo Rubio, presidente del Consejo de Administración de FECRECOP, a que hagan entrega del documento programático generado por estas organizaciones. Don Daniel, usted primero. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces, damos por finalizado el seminario, agradecemos vuestra presencia. Perdón, nos faltan unas palabras aún, nos invitamos a tomar asiento. Don Juan Pablo Román, secretario del Foro Cooperativo, se dirigirá a ustedes. No se asusten que yo solamente voy a estar aquí para decirles muchas gracias a todos por su asistencia, por el interés que han tenido en este debate, y especialmente a los panelistas extranjeros, que les agradecemos sus palabras y su información, que ha sido muy valiosa para nuestros representantes de las candidaturas, porque parece ser que hay verdaderos institutos como el que ustedes tienen en sus respectivos países. Y a los panelistas que representan a las distintas candidaturas, les agradecemos su colaboración y las palabras que nos han dirigido, la forma como lo han hecho, que demuestran que las cooperativas van adelante. Muchas gracias a todos.